Estimados, bienvenidos a la clase número 6 de la asignatura de Ambiente Minero de la especialidad de Ingeniería en Minas. En esta oportunidad vamos a tratar de adelantarnos y entender cuáles pueden ser las causas de los accidentes o las enfermedades laborales. Bien, recapitulemos un poco. Nosotros hasta ahora hemos visto la secuencia que nos indicaba que a partir de hacer análisis de procesos, nosotros podíamos determinar peligros, es decir, identificar peligro, ¿ya? Voy a dar un ejemplo. Peligro, de veras, el explosivo, ¿sí? Riesgo, la explosión, ¿sí? Bien. Y después, en la sesión anterior nos dimos cuenta que podríamos tener la capacidad a partir de esto de establecer, ¿ya?, medidas de control. Y esta medida de control ya dijimos que venía en varios tonos, ¿cierto? Que tienen una jerarquía de lo más importante a lo menos importante. En la primera siempre está la opción de eliminar, ¿sí?, el peligro, intentar sustituir algún componente, tomar algunas medidas de ingeniería, tomar medidas administrativas o bien usar EPP, ¿ya? Que era como la última de las medidas. Vale, pero nosotros, por ejemplo, si decimos que tenemos, por poner un caso, tenemos como peligro la electricidad, ¿sí? Decimos electricidad, la energía eléctrica. El riesgo podríamos decir que sería la electrocución, ¿sí? Entonces podríamos decir que en el fondo, nuestro accidente es la electrocución, de ocurrir, ¿ya? Entonces, cuando nosotros razonábamos sobre las medidas de control son como un estándar. No quiere decir de que venga una receta que diga específicamente esas son las medidas de control. No, no. Puede que encuentren literatura, recomendaciones, ¿ya? Pero no es que exista la solución, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podríamos intentar entender esto como un conjunto de, vamos a decir, como circunstancias a las que le vamos a llamar causas de nuestro accidente, ¿ya? Bien, lo mismo ocurre para el tema de las enfermedades laborales. Entonces, en términos de ingeniería, uno habitualmente tiene por lo menos unas 3 opciones. Yo voy a mencionar 2. ¿Ah? Una que es bastante general y otra que es bastante va directamente con el detalle y nos permite un poco usar estos criterios o jerarquización de medios de control que ya había hablado recientemente. Bien, hay uno que me gusta mucho porque simplifica esto en gran medida, ¿ya? Hay un señor que era de apellido Ichikawa, murió el siglo pasado, o no sé, no me acuerdo en qué fecha, pero este señor era un japonés que es uno de los ideólogos de los temas que tienen que ver con la mejora continua. Y él se dio cuenta de que para cualquier efecto, en este caso, estos efectos, lo vamos a llamar acá accidente, existían particularmente casi siempre unas 6 familias de causas. Y según él, decía que estas causas pueden estar en las personas, en la infraestructura, podía estar en el entorno, ¿sí? Podía también estar en los materiales, podía estar en los métodos, o podría también estar en las mediciones. Vamos a usarlo como ejemplo, para que se vaya entendiendo. Cuando nosotros decimos
personas nos referimos respecto a las personas a sus competencias, es decir, como sus habilidades, las cosas que tienen que ver como con su educación, inteligencia, sus capacidades, ¿sí? Puede ser que esté relacionado con temas de carácter cultural, el número de personas, los atributos físicos de las personas, ¿sí? La edad y todo ese tipo de factores. Así que tienes que considerar todo eso como un conjunto de factores. No es las personas y nos deshacemos, sino que hay muchos subfactores. Luego, cuando hablamos de la infraestructura, habitualmente la infraestructura siempre nosotros referimos a un lugar, nos referimos a edificaciones, máquinas, herramientas, software, equipamiento de todo tipo, ¿sí? Estamos hablando de como esas cosas que utilizamos nosotros. Y cuando hablamos del entorno, aquí ya corren un montón de cosas, vas desde las cuestiones que son de carácter ambiental, donde puede caber temas de flora, fauna, clima, día, la fecha del año, temporada, ¿sí? Puede incluso referirse a cuestiones de carácter social, ¿sí? Puede ser cuestiones hasta de carácter cultural, cuando nos referimos al entorno. Ya es como el vecindario que tenemos cerca, interno, el que sea más alejado, cualquiera, pero todo eso resolvemos como con el concepto de entorno. Cuando hablamos de los materiales, habitualmente hablamos que podríamos decir que se trata de los materiales de los que están hechos la infraestructura. Puede ser, pero también podría ser parte de los materiales que hemos detectado en el entorno. También nos podríamos referir a los materiales cuando hablamos de los insumos que utilizamos, ¿sí? Pueden tener ciertas características, pero por lo general yo recomiendo referirnos a ello pensando en sus atributos físico-químicos por último, ¿sí? A eso me refiero. Bien, luego cuando hablamos de los métodos, nos hablamos de la forma en que las cosas se desarrollan, las actividades. Una manera habitual en la que se definen los métodos o las metodologías es tratar de llamarlas procedimientos. También se les puede llamar procesos, pero básicamente tiene que ver con la forma en que las cosas ocurren, ¿ya? Bien, luego tenemos estas que tienen que ver con las mediciones. Fíjense de que eventualmente alguna información, producto de una medición que realizamos, para nosotros es útil siempre y cuando sea exacta, sea precisa, cuando sea fidedigna, ¿ya? Entonces quiero que se concentren en este aspecto de las mediciones, pensando un poco como en la calidad de las mediciones, en primera instancia. En segunda instancia es como si es que estas mediciones se realizan, ¿ya? A eso me refiero. Todos estos conjuntos de factores, hay gente que agrega más, ¿eh? No hay ningún problema con eso. Cada quien lo sabe, pero esta es como las 6 mínimas. Estas serían las causas que producen como efecto accidente. Estas serían las causas. Pero fíjense que uno notaría más cosas acá, ¿ya? Las separa en familia. Volviendo al ejemplo de la electrocución, para que nos quede un poquito más claro, veamos. Una persona se electrocuta. Afortunadamente sobrevive y más bien pasa un susto grande, ¿ya? Pero veamos. Podría ser que la causa sean las personas. Veamos primero el protagonista. Podría haber sido él el que, ¿cómo se llama? El causante de este accidente. Claro, podría ser por una acción imprudente o algo así, o alguna acción temeraria. Podrían ser otras personas. Claro, alguien que no hizo su trabajo, alguien que no cerró un lugar o alguien que dejó una instalación en malas condiciones y por eso esta persona se electrocutó solo cuando iba a tocar un mueble de fierro. ¿Sí? Bien. Podría tratarse de la infraestructura, claro, una instalación eléctrica mal hecha, ¿ya? El mismo ejemplo. En la primera se lo atribuimos a alguien, a personas, puede ser el mismo accidentado por ser temerario o una persona que fue irresponsable y no terminó de hacer bien su trabajo. Luego, cuando hablamos de la infraestructura, puede ser que la infraestructura se encuentre en malas condiciones. Por ejemplo, podría haber sido que haya quedado o que esté haciendo alguna suerte de conducción eléctrica un mueble o una instalación, ¿sí? De repente la persona toca una parte que es metálica y se electrocuta. ¿Es un problema de infraestructura? Sí, podría ser. Fíjense que no están en conflicto, no es o lo uno o lo otro. Luego, cuando hablamos del entorno, veamos, puede ser de que el entorno se encuentre muy desordenado,
¿Ya? Es como lo típico cuando uno entra a alguna pieza, uno también fue joven, y bueno, cuando viejo también pasa, ¿eh? Esto de dejar las piezas medio desordenadas. Entonces uno dice, ¿podría ser eso? Sí, puede ser un asunto de desorden en el lugar, y eso haya provocado que algunas cosas no estuvieran donde tenían que estar. Puede ser, podría ser que no hubiera habido señalética o algo que separara las cosas, o que no hubiera habido alguna suerte de advertencia, ¿sí? Eso puede ser, ¿ya? Bien, ¿podríamos hablar de los materiales? Bueno, en este caso puede ser. Quizás se están utilizando cables o se han utilizado cables en la instalación eléctrica que no son lo suficientemente buenos como para resistir la corriente y habitualmente se terminan echando a perder, lo que provoca que los cables siempre estén pelados y empiecen a hacer puente en las instalaciones o en estructuras que son de carácter metálico, ¿sí? O sea, que son metálicas. Bien, ahí tenemos, otra vez, con respecto a los métodos. Podría ser que la persona que fue electrocutada era un instalador eléctrico y que dentro de las cosas que no hizo fue usar los guantes especiales que tiene que usar. Puede ser que no bloqueó la energía eléctrica y se puso a trabajar de manera temeraria. Y fíjense, podrían ser que coincidan. Oye, una persona temeraria, otra persona, pero que no consideró o que no aplicó la metodología. Puede ser a veces que la forma de trabajar, incluso estando establecida, no sea correcta. ¿Sí? Eso también puede pasar. ¿Por qué? Mira, habitualmente pasa porque tú tenías el paso A, B, C, D y E, habitualmente hasta que un día modificaste una máquina y ya no debería ser de esa manera. Quizás tendrías que sacar un paso y agregar tres más. Y no se le informaste a nadie. Eso te podría pasar. Con respecto a las mediciones, bueno, veamos, en este caso de los eléctricos sale bastante bien, ¿o no? Quizás habría que haber hecho las mediciones con un tester sobre cómo andaba el tema de la conductividad eléctrica y no se hicieron. Puede ser. O puede ser que la máquina con la que se hacía la medición estaba descalibrada. Entonces, fíjate, como que se cruza con los temas de infraestructura. Cuando hablamos de herramienta, puede también estos instrumentos caer en esa categoría. Ahí tenemos una buena familia o una cantidad de factores explicados cómo podrían ser causa de esta electrocución. Las causas de los accidentes o de las enfermedades laborales no son una, son siempre un conjunto, ¿ya? Si uno escarba, fíjense, podría ser la metodología, y entonces no tenía procedimiento, sí, pero espérate, había un problema con las personas. Ya, pero espérate, es que el lugar está desordenado, entonces esta persona no estaba perdiendo mucho tiempo, entonces se apuró y actuó temerariamente. Mira, y se me cruzan más de una causa, ¿ya? Ahora, hay una metodología que la usan mucha la gente de prevención. Yo lo encuentro. Es sencilla el punto en que uno termina sospechando que no dice mucho, pero la verdad es que sí dice harto. ¿Ya? Y esto parte de una premisa con la que uno podría no estar de acuerdo, pero resulta que la realidad demuestra que sí es así. De que la mayor parte, quizás un porcentaje altísimo, de las causas de los accidentes está en el factor humano. ¿Ya? En las personas. Entonces, se utiliza eh, como concepto que quizás la mejor manera de trabajar o determinar las causas de un accidente podría ser que se concentre en el hecho de que las personas, bien, no saben, no pueden o no quieren. Ahora, ¿a dónde nos conduce esto? Hay que buscarla. Vamos a usar el mismo ejemplo, la electrocución. ¿Sí? Veamos, cuando nosotros nos referimos al no saber, aquí entran muchos factores, pero están asociados todos al conocimiento. ¿Y el conocimiento cómo se adquiere? Porque fuiste a cursos, charlas, porque tú mismo estudias, porque estudiaste algo específicamente. También puede ser que lo hayas adquirido en tu formación profesional. ¿Ya? Ahora, también podría ocurrir que eso lo hayas ganado con la experiencia. La gente adquiere conocimientos con eso. Entonces, cuando decimos que la persona a
a este electricista tuvo la electrocución porque veamos el factor. ¿Podría ser que no supiera? Escuchemos. O sea, recuerden lo que acabo de decir. ¿Podría estar ahí? Sí, podría ser. Podría ser que ese tipo de instalaciones todavía no era calificado. O sea, todavía no había hecho el curso donde explicaba bien la metodología. Estaba recién adquiriendo experiencia. Vean. No saber. Podría ser. Pero también veamos. ¿Qué quiere decir cuando dicen no puede? Puede ser que esta persona, lo voy a decir así, puede sonar un poco mal, puede que sea físicamente eh, eh, demasiado alto, ¿sí? Y quizás estaba trabajando de una manera que no le permitía moverse bien, o bien demasiado pequeño y también estaba en esa situación, ¿ya? Veamos. Cuando nosotros hablamos del no pueden, se refieren a cosas que van desde esa situación, es decir, las características o atributos físicos de las personas, pero también pueden ir todos los temas que son, por ejemplo, como de carácter intelectual. Hay personas que tienen un coeficiente intelectual un poco más elevado y de repente logran detectar algunas cosas que otros no. No sé si aplicaría en una situación de ese estilo, ¿ya? Pero uno dice, pucha, no sé, si la persona está trabajando en eso, costaría. ¿Ah? Pero tiene que ver con que esto del no poder, ¿ya? O que la persona le pasó esto porque no podía, tiene mucho que ver con aquello que estoy diciendo, con las cosas como de carácter intelectual o bien podrían ser los temas de salud física. Hay otros factores, claro, perfectamente. Puede ser el tema de la religión. Hay gente que tiene religiones que de repente no le permiten trabajar ciertos días. Puede ser. Puede ser que sea hasta un asunto de carácter cultural. Que de repente la persona está acostumbrado por una cosa de idiosincrasia a trabajar de una manera que no es muy compatible con la manera o con los riesgos asociados a ese trabajo. También podría ser. Luego tenemos el último factor, que este yo creo que es uno de los más complicados. De hecho, muchas mineras lo están trabajando. Ya ha generado toda una rama a la que hoy día se le denomina psicoprevención. ¿Ya? Y tiene que ver con la actitud, las conductas y la psicología de la gente. Yo ese trabajo lo está haciendo mal porque, bueno, anda irritado. No tiene mucha inteligencia emocional. Entonces esta persona está de puro molesto que está, no le gustó, quizá encontró desordenado el lugar, no lo toleró, entonces se puso a actuar temerariamente y pasó por alto un montón de cosas. Se deja llevar por su personalidad. Ese puede ser un factor. Otras personas, derechamente, puede ser que simplemente sean gente desafiante, ¿ya? O imprudente. Uno más de alguna vez ha conocido gente que es imprudente y uno a veces le trata de buscar si hay una causa detrás y no, es que son así, son temerarios, típico cuando uno los ve. Yo no sé, lo recuerdo cuando era cabro chico y salía a jugar en bicicleta con amigos, encontraba unos cabros que se largaban a hacer saltos en bicicleta en una cuestión donde uno decía, oye, lo más probable es que te vaya a golpear, se golpeaban, pero eran felices y seguían haciéndolo, porque era una conducta, ¿sí? También podríamos encontrarnos en el campo laboral con ese tipo de situaciones. Bien, ahora, ¿ya? Al respecto, ¿qué es lo que quiero que hagan? Quiero que revisen todo lo que han hecho hasta ahora en el foro que dejé el otro día con estos dos videos. No sé si se dan cuenta que le hemos estado tratando de sacar harto jugo a esto. Entonces intenten pensar ustedes. De haber un accidente, ¿cuál fue el que detectaron? Intenten preguntarse cómo podrían estos factores ser la causa. ¿Ya? No se trata de escribir, o sea, de descubrir algo, simplemente se van a plantear el caso hipotético, el accidente que ustedes elijan. ¿Cuál de estos podría ser la causa? Y de ser el caso de las personas, ¿cuáles de estas podrían ser la causa? ¿Ya? Dejo el video hasta acá y quedan con la misión de resolver esto que les estoy solicitando. Nos vemos en Teams.